Amén. Buenas noches, jóvenes y señoritas, Dios les bendiga. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes, pues, en sus respectivos hogares. Eh, bueno, en esta noche, pues, quiero que le demos la gloria a Dios por todas las cosas bellas que Él hace en nuestras vidas. Yo sé que es complicado pasar en cuarentena, es complicado aún más si no se tiene un trabajo o un sustento de donde poder sostenernos, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que nuestro sustento viene del Padre Celestial y de que de su mano nosotros estamos guardados siempre y su diestra nos protege. Amén. Así que en esta noche tan linda, una noche fresca que Dios ha preparado, pues quiero que todos cerremos nuestros ojos y que le demos gracias a Dios por este momento y vamos a cerrar nuestros ojos ahí cada uno donde estamos y le vamos a decir, Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú has estado con nosotros, has estado con nuestras familias. Padre Celestial, tu mano no nos ha dejado en ningún momento. Glorificamos tu santo nombre aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Alabado seas tú, Señor de los ejércitos, Dios todopoderoso, omnipotente y grande en batalla, Señor Jesús. La verdad es que no tenemos cómo agradecerte la muerte que diste en la cruz para que pudiésemos ser salvos y tener una vida eterna, mi Dios. Gracias, Padre, y Padre, queremos que siempre tú vayas en nuestra barca para que así no importa la tormenta que estemos pasando, que estemos atravesando, mi Dios, nuestro corazón se mantenga confiado, porque tú, mi Dios, vas con nosotros y calmas la tormenta y calmas las aguas en nuestros corazones. Te alabamos, te damos gracias, bendice a cada uno de los que se está conectando en esta noche. Te pido que tú nos hables y que, Señor Jesús, podamos atesorar tu palabra y meditar en ella. Te alabamos y te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, gusto saludarles. ¿Cómo están todos? En esta noche tan linda, pues vamos a ver el siguiente tema. Cristianos en época de crisis. Ok, ¿por qué cristianos en época de crisis? Pues actualmente estamos viviendo esta pandemia que a todos de cierta forma nos tiene tal vez aterrorizados o con muchas dudas, con mucha incertidumbre acerca de cuándo se va a terminar, cuándo va a pasar esto, cómo es que vamos a vivir, cuándo vamos a regresar a la normalidad. Realmente este momento ha estado transformando la vida de millones de personas de una manera inimaginable. Y eso pasa en tan solo unos cuantos meses de este año, ¿sí? O incluso días, pues. Entonces, los cambios se dan a diario, nuestras vidas han cambiado a diario, nuestros trabajos han cambiado, todo nos ha tomado de manera tan repentina y tan de sorpresa a la mayoría de la población mundial, ¿sí? Y todos estamos intentando de adaptarnos a una nueva realidad, ¿sí? Con la esperanza de que esto termine pronto. Y aunque realmente es imposible o muy complicado tal vez predecir cuánto durará esta crisis, ¿sí? O estas circunstancias, o más bien el efecto del látigo que se da después de esta crisis, no solo en nivel de salud, sino también a nivel económico, a nivel macro y microeconómico. Entonces, todas estas cosas nos empiezan a llenar nuestras mentes y nuestros corazones empiezan a estar intranquilos por toda esta situación, ¿sí? Entonces, en estos días, pues el confinamiento en nuestras casas nos hace meditar en muchas cosas, nos hace meditar en distintos principios basados, ¿sí? Como seguidores de Cristo. Entonces, todas estas cosas nos vienen a hacer la siguiente pregunta. ¿Nosotros realmente somos finitos? ¿Cuándo será que esto ya va a ser el fin del mundo? ¿Será que nunca va a terminar?
¿O será que me voy a enfermar y me voy a morir? Y tanta incertidumbre que existe en cada cabeza, en cada guatemalteco y en cada persona de la población, ¿sí? Entonces realmente vamos a ver como primer punto la fragilidad humana y una vida finita. Ok, viendo esta forma introductoria, nos damos cuenta de que realmente somos frágiles. La humanidad, nuestra infraestructura de salud, infraestructura económica e inclusive científica, es frágil. No podemos responder de manera rápida ante tales situaciones y a grandes situaciones como una pandemia, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que nosotros somos frágiles a enfermarnos. Inclusive somos muy susceptibles a morir repentinamente, ¿ya? Pero como dice la palabra de Dios en Salmos 39:5, he aquí, diste a mis días término corto, y mi vida es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ah, ok. Entonces, realmente lo que está diciendo o lo que está expresando el salmista es que nuestra vida es sumamente corta. Somos una sombra que pasa y luego se desvanece. Nuestra vida aquí en la tierra es muy corta si la comparamos a la eternidad venidera, ya sea con Cristo Jesús, con Dios o fuera de Él. Que nadie de los que estamos aquí queremos pasar una eternidad en el otro lado, pues. Entonces, esta pandemia nos hace recapacitar, nos hace vernos como lo frágiles que somos como seres humanos. Y si no lo hemos visualizado, pues les invito a que meditemos realmente que como humanidad somos muy frágiles. Imagínense, un pequeño virus basta para devastar todo el planeta, pues, a todo el ser humano realmente. En general, como jóvenes, nosotros nos mantenemos pensando en el futuro. Tenemos muchos sueños. No solamente también los jóvenes, también la gente, las personas más adultas, tienen visualizado el futuro, tienen cosas planeadas, tienen muchas cosas puestas por delante. Entonces eso de cierta forma nos hace sentir, entre comillas, que tenemos el control de nuestra vida, porque por eso nosotros planificamos y en teoría pues nosotros tenemos todo ahí planeado y el control de la vida, pero nos hemos dado cuenta que no es así. Como dice el salmista, todo hombre que vive es vanidad. ¿Por qué? Porque realmente el acumular riquezas, el alcanzar cosas terrenales, es algo efímero, es algo que no trasciende a una eternidad, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, un pequeño microorganismo viene y nos hace ver que no tenemos el control de la vida. Es suficiente algo tan pequeño que no podemos ni siquiera ver, porque es tan pequeño, que sirve para desbaratar los planes humanos y destruir nuestras rutinas, ¿sí? Lo cierto que hasta este punto nos damos cuenta de que todos somos iguales. Como humanidad, todos somos iguales. El ser humano es el ser humano, somos una sola raza, ¿sí? Entonces nos hace ver que no importa el género, no importa el color de piel, no importa la posición social, no importa nada, nada, si sos de una religión o de otra religión, no importa, el virus puede llegar hacia nuestras vidas, nos puede atacar, pero, aquellos quienes estamos confiados en Dios, quienes creemos en Dios, tal vez las situaciones terrenales no las podamos obviar porque somos humanos y vivimos en la tierra, pero tenemos una esperanza de vida eterna, que eso sí, nadie nos lo arrebata si nosotros tenemos la fe en Dios y confiamos en Él con todo nuestro corazón. Amén.
Entonces nos damos cuenta que cada alma es importante. ¿Por qué? O sea, ya nos dimos cuenta que realmente la vida humana es un soplo nada más. De hecho, tenemos un soplo de vida que fue el que Dios nos dio. Y es efímero. Somos muy, muy importantes. Desde el hecho de que estamos formados a imagen y semejanza de Dios, como lo expresa Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, desde este punto, démonos cuenta que el ser humano, que nuestras almas, somos importantísimas para Dios. Somos importantísimos para Dios. ¿Sí? La importancia del ser humano para Dios es mucha. Y no solo lo podemos ver desde el principio de la creación, cuando Él crea a la raza humana, que crea al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva, ¿sí? Sino que también lo podemos ver en el transcurso de la historia con el pueblo de Israel, de cómo Dios ama y cómo Dios nos cuida y nos protege a pesar de que le fallamos. Cómo es que Dios es tan misericordioso. Pero también no olvidemos que Dios es justo y aplica justicia a todo aquel que va en contra de las leyes de Dios, ¿sí? Pero después de que se fracturó la relación con Dios tan hermosa y perfecta en el huerto del Edén, ¿sí? Dios nos vuelve a mostrar con un acto tan sublime, un acto tan, es inmenso, inmenso, que nosotros no merecemos. ¿Y saben cómo lo demuestra? Cuando dice que de tal manera ama a Dios al mundo que manda a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y viene a morir y tiene muerte de cruz. ¿Sí? Entonces nosotros somos muy importantes para Dios. Las almas de cada uno de nosotros y de las personas que aún no conocen de Cristo, para Dios somos importantísimos. Dios de verdad quisiera que nosotros, los que conocemos de Él, vayamos por esas personas, ¿sí? Como iglesia, como cristianos, en época de crisis, como jóvenes, en época de crisis, en esta pandemia, tenemos un papel muy importante. El primero es no desfallecer. El primero es velar por nosotros mismos y no perder nuestra propia salvación en Cristo Jesús. Y asimismo, como lo dice Él, que nosotros amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. O sea, si por nosotros estamos velando y cuidamos nuestra salvación, quiere decir que así como nos amamos y cuidamos esto, también vamos a cuidar a los otros y vamos a ir y a darles la palabra de Dios para que no se pierdan, ¿sí? Para que Dios obre en sus vidas. Entonces, como jóvenes, yo sé que es muy fácil ahora estar tan ociosos en la casa, tal vez jugando Nintendo, viendo series en Netflix, viendo novelas, lo que sea, jugando Candy Crush, viendo Facebook, etcétera, 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 tantas cosas de ocio que no generan ningún solo valor a nuestra vida, existen, y jóvenes, nosotros aprendamos en este momento de crisis una cosa. Esto se parece o se va a parecer mucho cuando la iglesia sea perseguida. No nos vamos a poder congregar. No vamos a poder congregarnos y vamos a estar en la misma situación en la que estamos hoy. ¿Sí? Tal vez ya sin el virus, pero en la situación de no podernos congregar en el templo. Entonces, bien, preguntémonos, ¿vamos a ser salvos haciendo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy? ¿Será que somos agradables y vamos a estar solícitos ante los ojos de Dios haciendo lo que estamos haciendo al día de hoy? ¿Realmente hemos aprendido en este momento de confinamiento, de privación de libertad, de movilidad en las calles, en ciertos horarios,
¿Hemos aprovechado el tiempo? ¿Hemos aprovechado el tiempo para orar con nuestras familias, para leer la palabra de Dios, para buscar más de Dios en intimidad? Porque recuérdense que la salvación es personal. O sea, mucho pueden haber muchos líderes, muchos predicadores dando palabra y aquí podemos pasar días enteros predicando, pero si nosotros no llegamos con Dios personalmente y le buscamos, no estamos haciendo nada. Entonces, como jóvenes, tenemos un papel muy importante. Recordemos que somos el futuro de Guatemala, de esta sociedad. Entonces, aprovechemos este tiempo, aprovechémoslo tanto para hacer crecer tal vez nuestros conocimientos académicos, leamos libros que sean de utilidad, pero más aprovechemos este caos que existe para llevar la palabra a las personas. ¿Sí? Tal vez no podemos caminar a los que trabajan y casi terminan al filo de las 5 de la tarde, pues obviamente no van a poder ir a evangelizar y ahora menos el sábado y domingo que está cerrado, pero tenemos celular, tenemos WhatsApp, ahí sí, para eso sí, usemos las redes sociales, para comunicarnos con las personas, para hablarles de Dios, ¿sí? Seamos portadores de esa semilla para que germinen los corazones de las personas. Por cada una vez que nosotros hablemos de Cristo a una persona, tengamos en mente que vienen 20 pensamientos más en contra de esa semilla que estamos plantando en las personas. Entonces es algo muy crítico que nosotros debemos de tener y buscar que las almas se salven, que las almas conozcan de Cristo y que lleguen a los pies de Cristo. No porque sigan a un líder, no porque sigan al pastor, no, porque si no caeríamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bien cuando tenían a Moisés, estuvo bien cuando tenían a Josué, estuvo bien cuando Dios levantó a cada juez, pero cada vez que se moría uno de los jueces, o cuando se murió Moisés, o cuando se murió Josué, el pueblo de Israel caía en traición hacia Dios, a pesar de todo lo que Dios había hecho. Entonces nosotros no podemos ser seguidores de alguien humano, ¿sí? Debemos ser seguidores de Cristo. No debemos de andar de la mano ahí con las personas, no. Si nuestra salvación es personal, pero sí debemos de traer a los demás de la mano para que conozcan a Cristo y enseñarles que amar a Dios, que buscar a Dios es meramente personal. Yo no lo podría hacer por ustedes, ni ustedes por las personas. Podemos sembrar la semilla, sí, pero no podemos buscar ni tener la salvación de otra persona, porque eso es meramente personal. Amén. Entonces, también recordemos que cada alma tenemos un precio altísimo, altísimo, altísimo. Valemos la sangre de Cristo, ¿sí? Por tanto, si nosotros dejamos o menospreciamos a las personas o nos da igual hablarles o no hablarles de Cristo, estamos mandando ese mensaje que no nos importa el precio que esa persona vale, que no nos importa lo que Cristo pagó por esa persona. O sea, Cristo hizo la parte más complicada, que fue morir en la cruz. Sí, la parte más compleja la hizo Él, cumplir su ley, ser ese cordero de expiación de pecados de toda la raza humana, de los que existimos y de los que están por existir y de los que existieron. Dios ya hizo lo más difícil, jóvenes. Dios hizo lo más complejo. A nosotros nos toca, por decirlo así, lo más fácil. Tal vez no es fácil, pero es menos complejo que lo que Cristo fue a hacer en la cruz, obviamente, pues. A nosotros nos toca ser portadores de esa palabra y mostrarles a las personas quién es Cristo. Como dice en la palabra de Dios, nosotros debemos de sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en las personas. Mientras tanto, vamos a sufrir dolores de parto por esas personas. O sea, nos va a doler lo que les pase, nos va a doler cuando les enseñemos algo y no lo practican, tal vez nuestro sacrificio, nuestro tiempo y tantas cosas que podemos
entregar a las personas, ¿sí? Con tal de que busquen de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que debemos de hacer como iglesia? O sea, no es que, somos buenos, no. O sea, eso es un deber. O sea, si no lo hacemos, estamos mal. Y si lo hacemos, simplemente estamos cumpliendo con lo que se nos mandó. No es que estemos haciendo algo extraordinario. Estamos cumpliendo simplemente lo que se nos ha mandado, ¿sí? Entonces, imagínense, damos todo eso y las personas no hacen caso y todo eso es como los dolores de parto. Entonces vamos a sufrirlos mientras Cristo sea formado en ellos. ¿Por qué? Cuando Cristo sea formado en esas personas, las personas solitas van a buscar de Dios, con ese fervor de corazón, porque van a aprender a conocerle, pero debemos de enseñarles a tomarlos y enseñarles cómo es que se debe de buscar de Dios, ¿sí? Y por eso es que cada alma es importante. Amén. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Dios es nuestro refugio. Perdón, el título está desfasado, pero vamos a ver que Dios es nuestro refugio. Ok, en esta época, cristianos en época de crisis, debemos de aprender de que Dios es nuestro refugio. No importa si los problemas son grandes o son pequeños, debemos de reconocer y de saber de que nuestro Dios nos sostiene con su diestra poderosa. Así dice la palabra de Dios, que Él nos sostiene con su diestra poderosa. Él no nos va a desamparar, Él no va a dejar que caigamos. De hecho, dice que Él nos pone una prueba más de la que nosotros no podamos soportar. Ok, y aquí habemos muchos justos porque Él nos ha justificado, como lo vimos el viernes anterior, que le buscamos. Y esto también es una prueba para la iglesia y Él no está poniendo algo que nosotros tampoco podamos sobrellevar, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de buscarle a Él de todo corazón y de saber que Él es nuestro guardador, como lo dice Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea que aunque nosotros estemos dormidos y estemos ahí de noche, Dios no duerme y Él nos guarda cada instante de nuestras vidas. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Y cuántos creemos eso? Amén. ¿Sí? Dios es nuestro guardador. El principio o la primera fase, o el primer paso más bien dicho, que debemos de dar para que Dios nos guarde y para que su gracia esté sobre nosotros, es reconocer de que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Es reconocer nuestro estado, como lo vimos al inicio, de fragilidad humana. Que nuestra vida es fácil de irse, somos fácil de morir. Yo me enteré hace algunos meses de una persona que estaba bañando, se cayó en la regadera y se murió. O sea, así de fácil nos morimos, un simple golpe en la cabeza, de ahí termina nuestra vida. ¿Sí? Pero ¿y qué pasa con nuestra alma? Entonces, nuestra alma es eterna. Todas las almas son eternas. Solo que hay una diferencia hacia dónde vamos, si vamos al cielo o vamos para abajo. Entonces, o al infierno, ¿sí? Entonces, como cristianos, no pensemos que, si soy cristiano no voy a sufrir, ¿va? No, al contrario, o sea, como cristianos vamos a sufrir como todos los demás. El hecho que seamos cristianos no quiere decir que no seamos afligidos en el mundo, no, o sea, no quiere decir que no nos vaya a dar el COVID, ¿va? Si salimos ahí sin guantes, sin mascarilla, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, somos cristianos,
Nuestros cuerpos son finitos. Nuestra alma, si somos cristianos y tenemos fe en Dios, pues vamos a estar con Él. Pero como cristianos sufrimos. Pero lo que sí tenemos, los que buscamos de Dios y los que creen en Dios y los que buscan en Él y los que están confiados en Él, es que podemos tener paz aún en medio de la tormenta. Y esa sí es una característica de alguien cristiano, o sea, de alguien que sigue a Cristo. Porque Cristo nos da esa paz. Así que no temamos y aferrémonos a Dios. Pongamos nuestras vidas a su soberana voluntad. Él va a hacer lo correcto con nosotros. Como lo leímos en el Salmo, en el 121.8, dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O sea, Dios siempre nos está guardando. No se dormirá el que nos guarda, Él es nuestro guardador. Pero debemos de ser sensatos también. Entonces, recordemos que no podemos perder la cordura, jóvenes, en este momento. Seamos valientes, seamos esforzados, saquemos la casta, no dejemos que el ocio taladre nuestras mentes y nos haga más viles que antes, ¿sí? Sino al contrario, alimentemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, en búsqueda, en oración con Él. Alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu. No dejemos que el ocio nos deje aletargados y nos deje ahí tirados, ¿sí? Seamos esforzados, jóvenes y señoritas, seamos valientes. En este momento estamos al pie del cañón, ¿sí? Esto es algo histórico, o sea, jamás ninguno de nosotros, al menos los de mi generación y la anterior y la que ya nació, eh, no hemos vivido algo similar a lo que se está viviendo ahora, ¿sí? Esto es mundial, hay un tema crítico mundialmente. Las economías de los países van a pique. Y ahora pongámonos a pensar, si los países gobernantes y todo viene a pique, las personas también. Pero los que confiamos en Dios, Él nos sostiene con su diestra. ¿Sí? Él nos guarda. Él nos va a guardar siempre. Amén. Por eso debemos de confiar en Él. Y como lo dice en Timoteo, no, como les decía, no perdamos la cordura, pues, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si nuestras mentes estamos ahí, ay, ¿qué va a pasar? Y estamos afligidos y ya psicológicamente nos empieza a calar, por decirlo así, el confinamiento, les hago y les exhorto con este versículo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿por qué amor también? Porque actualmente, y las estadísticas dicen de que los hogares están incrementando la violencia intrafamiliar y inclusive las llamadas de denuncias que hacen las mujeres que son afectadas por violencia intrafamiliar han bajado. Pero no han bajado porque ya no haya violencia intrafamiliar, sino es porque el agresor está todo el tiempo ahí en la casa, entonces se hace muy complicado denunciar, pues. Entonces, nosotros jóvenes, si en nuestros hogares está pasando algo de esto, nosotros tenemos ese espíritu de poder y de amor y de dominio propio. O sea, no seamos partícipes de los clavos intrafamiliares, sino seamos pacificadores y demos palabra de Dios. Oremos con nuestras familias. Si nuestros padres no lo hacen, jóvenes, levantémonos. Papá, mamá, hermanos, vamos a orar. Vamos a leer aunque sea un capítulo al día. Y así, jóvenes, nuestras casas, como decía Josué, yo en mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Amén. Entonces, Dios nos permite enfrentar las tempestades en confianza y en completa paz. Eso lo dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok. Dios nos guarda en completa paz, siempre y cuando nuestras mentes, lo que hacemos, persevere en Él, le estemos buscando, confiemos en Él. Entonces, no importa la tormenta, vamos a estar en paz, vamos a ser afligidos, pero el atributo y cristiano es estar en paz, porque Dios está con nosotros. Amén. Y el penúltimo punto es otra cosa que cristianos en época de crisis debemos de tener: amor al prójimo. El amor al prójimo nos caracteriza como discípulos de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a leer el siguiente versículo. Dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ok, o sea que si yo no tengo amor, en principio, como le dice la palabra, nada soy. Si no, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, ¿sí? En principio eso, pero también si no tenemos amor por los unos con los otros, no somos discípulos de Cristo. Así de simple. Entonces, en esta época, jóvenes, nuestro amor genuino por las personas es la luz al mundo que está en oscuridad. Ese amor que es Cristo Jesús en nosotros es la luz que el mundo espera. Y ahorita no solo el mundo está en oscuridad, sino está en caos, en oscuridad y en caos al mismo tiempo. Entonces, no solo tenemos nosotros como responsabilidad social, por así decirlo, de ir por esas personas, de ayudar a nuestros vecinos, de ayudar a, no sé, al que tengamos a la mano. Si Dios nos ha dado de gracia nosotros también debemos de dar. Y eso no aplica nada más con lo económico, sino también con la palabra de Dios y realmente aplica con eso, con la salvación, porque la salvación se nos fue dado de gracia, ¿sí? Entonces, más que esa responsabilidad social, como cristianos debemos de preocuparnos por esas almas, buscar a esas almas perdidas, ¿sí? ¿Y por qué no ayudarlas? De lo mucho o de lo poco que nosotros tengamos, recordemos que las manos que dan jamás permanecen vacías. Y miren que yo tengo muchos testimonios de eso. Muchos, 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 muchos. No me alcanzaría el tiempo que está estipulado para comentarles las cosas grandiosas que Dios hace. Pero, sí, ayudemos al prójimo. Si vemos una familia que vive cerca de nosotros, de la iglesia primera, de la iglesia, hermanos de la iglesia, alguien, y podemos apoyarles, no dudemos en hacerlo, no dudemos en hacerlo. Recuerden que las personas que no conocen a Dios, los inconversos, leen mejor la fe de un cristiano por sus obras más que por la boca, ¿sí? Otra vez, los inconversos leen de mejor forma las obras, ¿sí?, que lo que uno habla por la boca, ¿sí? Leen la fe en nosotros por las obras más de lo que hablamos por nuestras bocas. Y obviamente sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero este amor al prójimo, esta hospitalidad, es como parte del evangelio, ¿sí? Jesús fue hospitalario, ¿sí? Recuerdan al buen samaritano también. ¿Se recuerdan del buen samaritano? Y como lo dice su palabra, recordemos, o le decía al pueblo de Israel, recuerden que ustedes fueron también extranjeros en Egipto. ¿Y qué pasa con nosotros los gentiles? También, cuando Cristo viene y muere en la cruz,
podemos entrar también los gentiles, aparte del pueblo ya escogido por Dios. Entonces nosotros también fuimos extranjeros y Dios nos dio de gracia su salvación. Dios nos tendió la mano, ¿sí? Entonces, ayudemos a las personas, ¿sí? Ayudemos a las personas, amén. Y por último, está la paz completa y la redención final que está por venir. Como cristianos, vivimos confiados en que nuestro Dios vendrá por segunda vez. Va a venir por segunda vez. Bueno, realmente va a venir primero por su iglesia y es ahí donde nosotros nos queremos ir. Entonces, por eso debemos de hacer, jóvenes, lo mejor en el presente. ¿Para qué? Para poder trascender de buena manera en el futuro. Sembremos cosas buenas ahorita. Amemos, cuidemos a nuestra familia, compartamos tiempo con nuestros padres, con nuestros hermanos. O sea, también tomemos este tiempo como un tiempo de meditación, un tiempo de reflexión, porque antes de esto, yo creo que yo he platicado con algunos hermanos de la iglesia y un hermano me comentaba que decía que él quería descansar, pero del trabajo del día al día no se podía, porque necesitaba comer también, pues. Y tengo una palomilla aquí, perdón. Y no se podía. Y ahora tiene el tiempo para estar con su familia. Obligatoriamente, pero lo tiene. Sí, entonces, de cierta forma, nuestra ajetreada vida del día a día, hoy mermó esa rutina tan compleja, esa rutina tan rápida que teníamos. Entonces, démonos cuenta de las cosas que tienen importancia en esta vida. Dios, nuestra salvación, para los que tenemos esposa e hijos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos en Cristo. Tengamos eso, esas son las cosas importantes de la vida. Nuestra vida es rápida y se va en el afán. Dice Brian Daly, define de una forma la escatología o tal vez la escatología o como se le conoce el estudio del futuro, ¿verdad? De la siguiente manera: la esperanza de los creyentes de que el estado incompleto de su experiencia presente con Dios será resuelta, su sed presente será saciada y su necesidad presente de liberación y salvación será satisfecha. Y es eso lo que nosotros esperamos, ver a nuestro Dios cara a cara y poder estar con Él, ¿sí? Y realmente lo que estamos viviendo ahora no se compara con lo que Dios nos tiene preparado. Una persona del equipo me compartía la siguiente palabra que les voy a leer. Está, perdón. Denme un segundito. Se los voy a leer. Está en Romanos 8:18. Y la palabra de Dios dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces esto que estamos viviendo de verdad y todas las aflicciones que hemos vivido en nuestra vida y las que estamos por vivir, porque vamos a ser afligidos, o sea, siempre vamos a tener problemas, no se comparan con la gloria venidera.
cuando Cristo venga por nosotros y estemos con Él, iglesia amada, eso va a ser incomparable. Así que pongámonos en pie, jóvenes, no desmayemos, ¿sí? Y como la promesa que recibe el apóstol Juan en el Apocalipsis dice esto: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ok, entonces, ciertamente Jesús, Dios, viene en breve. Encomendémonos en sus manos, ¿sí? Y les quiero recordar, pues, los puntos que vimos hoy. Nuestra fragilidad como humanos es realmente, somos como el cristal, más bien. Nuestra vida es finita. Recordemos que cada alma es importante. Y nosotros, que hemos recibido la salvación, que hemos recibido palabra de Dios, vayamos hacia esas almas y démosle de ese pan de vida, démosle de esa agua de la cual jamás las personas van a volver a tener sed, porque ese es Dios, ¿sí? Tengamos en cuenta de que Dios es nuestro refugio y que en época de crisis tenemos la completa paz. Seamos condescendientes, tengamos amor al prójimo, porque en eso conocerán las personas que somos discípulos de Cristo, ¿sí? Y recordemos que la paz completa y la redención final están por llegar, ¿sí? Entonces, esa es la palabra que tenía para dar la noche de hoy. A Dios sea la gloria por siempre. Y quiero que cerremos nuestros ojos y le demos muchas gracias a Él por lo grande y bueno que es. Poner en las manos de Él pues nuestras vidas, las vidas de las personas, de los hermanos de la iglesia. Y si alguien está pasando pues por complicaciones económicas, jóvenes, yo se los he dicho muchas veces a los líderes, háganos llegar. eh, Nosotros estamos ahí apoyando con algunas canastas a las personas. Entonces, háganlo llegar a través de sus líderes y pues como cristianos en época de crisis, estemos a flote, estemos firmes y con nuestra confianza puesta en aquel que nos amó. Amén. Vamos a orar y vamos a darle, Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta noche, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor Jesús, en este momento, en esta ocasión, pues somos tus seguidores, somos tus hijos y estamos inmersos en un mundo que se encuentra en una crisis. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder compartir tu palabra, a poder ser portadores de la semilla del Evangelio. Ayúdanos, Señor Jesús, para que nosotros mismos no desfallezcamos tampoco. Padre, te pedimos, Señor, por todas esas personas que están pasando problemas financieros, económicos o familiares o de salud, que tu Padre Celestial obre sobre esas personas. Obra de una manera sobrenatural sobre ellos, mi Dios, y aquellos quienes te buscamos, Señor, te pido que nos mantengas guardados y tenemos palabra para eso, Señor. Dice que no se ha visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y nosotros creemos y nos aferramos a tus palabras. Pero también, Señor Jesús, nos santificamos para ti, nos hacemos santos para ti, nos queremos apartar para ti. Ayúdanos a vivir para ti, a buscarte en la intimidad y a honrarte con todo nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra en esta noche, Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Que tengan una feliz noche, jóvenes.